Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Ligadly, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, para que aumenten su capacidad en la solución de los problemas jurídicos de los casos preventivos o correctivos a su cargo, relacionados de alguna manera con IA mercantil, con productos empresariales mercantiles comerciales de inteligencia artificial, de IA. Y hoy explicaré la convergencia jurídica, el fenómeno de la convergencia jurídica, la relevancia del concepto de convergencia frente a lo jurídico en cuanto a la inteligencia artificial mercantil, la convergencia jurídica frente a la IA mercantil. Y frente a la inteligencia artificial existe una convergencia jurídica porque es un producto creado por el resultado de la unión de los bienes y servicios que involucre en cada caso, que hace que el todo del derecho aplique a la medida de ello, que en general es la forma de aplicación del derecho, de lo definido mediante el derecho, a la medida de cada caso, a la medida de cada caso jurídico, es decir, a la medida de cada relación jurídica, porque los derechos y deberes se aplican a la medida de cada caso. Entonces, frente a la inteligencia artificial ocurre ello a la medida de sus particularidades según el caso, según sus especificidades, a la medida del respectivo caso involucrado. Entonces, si se quiere, esto implica una convergencia jurídica porque la IA implica una convergencia tecnológica, una convergencia de tecnologías, de la información y la comunicación, y en general una convergencia de elementos, ¿cierto? Una intersección de elementos, una conjugación de elementos, el todo creado por el resultado de la unión de los elementos, analógicos, es decir, en átomos, y electrónicos, es decir, en bits, que involucre. Siendo importante aclarar que lo digital es la forma más avanzada de lo electrónico. Lo digital es una parte de lo electrónico, entonces lo electrónico es un género, es el género, y lo digital es una de sus especies. Y en general se trata de lo electrónico, pero principalmente en la actualidad se trata de lo digital como forma de mayor potencia, de mayor capacidad, de mayor evolución, como la forma más evolutiva de lo electrónico. Entonces, según los elementos en átomos y en bits, es decir, electrónicos y analógicos, que involucre el respectivo producto y propiamente que se involucren en cada caso vinculado con un producto de IA mercantil, específicamente de la IA de naturaleza jurídica mercantil, aplica el todo del derecho, es decir, aplican los derechos y deberes, proceden los derechos y deberes y por ende se deben aplicar por parte de cada persona existente en el caso. Y por eso hay que descifrar jurídicamente las partes y el todo del caso, del respectivo caso vinculado con ello y por ende las partes y el todo de la respectiva IA mercantil involucrada. Y por eso es que una IA mercantil, es decir, una inteligencia artificial relacionada con la empresa mercantil, relacionada de alguna manera con la empresa mercantil comercial, por ser creada por una empresa mercantil comercial o ser ofrecida por una empresa mercantil comercial o ser empleada por una empresa mercantil comercial o de alguna otra forma estar vinculada con una IA mercantil, implica múltiples elementos jurídicos, porque su efecto jurídico incluye múltiples efectos jurídicos, múltiples campos de acción en relación con el derecho. Es decir, la forma en la cual aplican los derechos y deberes es a la medida del todo del fenómeno que exista, según las particularidades que existan en cada caso vinculado con IA mercantil. Entonces, se tiene en cuenta, por ejemplo, esto incluye, por ejemplo, la forma en la cual los derechos se aplican y por ende se deben aplicar, la forma en la cual los derechos y correspondientes deberes aplican, proceden y por ende se deben aplicar en relación con los consumidores, cuando exista una persona jurídica o una persona natural, es decir, una organización o un ser humano con el perfil jurídico que tenga el perfil jurídico de consumidor, que jurídicamente sea, signifique un consumidor. Entonces hay que tener en cuenta la forma de aplicación de los derechos y deberes frente a ello, según la forma en la cual específicamente exista la persona del consumidor, porque como indiqué, un consumidor puede ser una persona natural, es decir, física, es decir, un ser humano, o una persona jurídica, es decir, moral, es decir, una organización de un sector público o privado a nivel
nacional, extranjera o internacional, según como existe específicamente en el caso, según como existe el caso, es decir, a la medida del caso, según como haya existiendo y propiamente existe el caso, y por ende hay que tener en cuenta la forma de procedencia de los derechos y deberes en relación con ello, por ende en relación con la empresa y con el consumidor frente a ello, y en general en relación con cada una de las personas que existan en cada caso vinculado con ello. Porque el vínculo directo en este caso es entre la empresa mercantil y el consumidor en relación con una IA mercantil, pero a la vez pueden existir, según el caso, otras personas que representen a la persona de la empresa mercantil o a la persona del consumidor, o en general que existan, en el caso incluidas las personas que no sean representantes, es decir, que no estén delegadas, que no sean delegadas de alguna forma, de una forma, por alguna de estas personas, de las partes del vínculo jurídico. Por eso es que dentro de un caso, dentro de una relación jurídica, existen múltiples vínculos jurídicos y se trata de que el todo del caso, el todo de la relación jurídica existente con base en cada una de sus partes y su todo, es decir, existente con base en cada uno de los vínculos jurídicos y en general con base en el todo de la forma jurídica que tenga el caso, con base en el todo de la forma del caso. eh, y por ende, según la forma del caso, es que aplican los derechos y deberes y por ende se deben aplicar. Es decir, para que esto quede claro, por eso la relación jurídica, el caso es el todo de la forma de su ser, creada por el resultado de la unión de sus partes y los derechos y deberes aplican y por ende se deben aplicar a la medida de ello. En cada parte, a la medida de cada parte, es decir, de cada momento, es decir, de cada hecho del caso y en el todo del caso, es decir, de la relación jurídica, creado por el resultado de la unión de sus hechos. Entonces, por supuesto que se trata, si se quiere, de una convergencia jurídica, dada la convergencia de factores, de elementos, de hechos, es decir, de causas, de objetos y por ende de efectos jurídicos vinculados con el caso relacionado de alguna forma con IA mercantil. Entonces, bueno, aparte del ejemplo sobre la procedibilidad jurídica, lo procedente jurídicamente, la forma de los derechos y deberes frente a la persona jurídica del consumidor, cuando esté involucrado ello en un caso vinculado con IA mercantil, hay que tener en cuenta entonces, además, es decir, así como existe el fenómeno jurídico de la persona del consumidor a la medida como existe en el caso, hay que tener en cuenta además, por ejemplo, la forma de competencia válida entre empresas, entre las empresas mercantiles comerciales que existan en relación con un caso vinculado con IA mercantil, cuando existe alguna forma de competencia. Y como siempre que existe una empresa mercantil hay una competencia porque al estar en el mercado pues existe competencia de alguna forma. Entonces se debe manejar la competencia válidamente según cómo exista precisamente cada forma de competencia y por ende esa es la forma de definir y propiamente el todo del caso vinculado con ello y por ende cada una de sus partes es la forma de definir, son la forma de definir cómo proceden, cómo aplican los derechos y deberes por parte de cada parte relacionada con la respectiva competencia tanto por parte de las personas que compitan competidoras como por parte de cualquier tercero vinculado de alguna forma con ello, incluidos los terceros como personas del sector público que, por ejemplo, estén vinculados con el control frente a la competencia empresarial o que de alguna manera estén vinculados, o las terceras personas, por ejemplo, del sector privado como auditoras en relación con algo vinculado con ese fenómeno de competencia empresarial, de competitividad empresarial, el fenómeno de la competencia empresarial mercantil en el respectivo mercado, involucrado, es decir, implicado según la forma en la cual específicamente exista la IA mercantil y propiamente el caso vinculado con ello. Es decir, según la naturaleza jurídica del caso y por ende la naturaleza jurídica, es decir, la forma jurídica, la forma de la IA mercantil involucrada. O cuando no exista un producto de IA mercantil, según lo que exista en relación con la IA mercantil y propiamente según lo que exista en relación con el caso vinculado de alguna forma con algo relacionado con IA mercantil. Y por eso los abogados deben ser capaces de detectar y resolver los problemas jurídicos de los casos preventivos o correctivos vinculados con IA mercantil. A nivel preventivo, para lograr que se cumpla con el derecho, es decir, que el caso exista válido, porque en todo momento del caso exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, gracias a que cada persona existente en él vaya aplicando y propiamente aplique los derechos y deberes. Y esto se da cuando cada ser humano propiamente aplica de alguna forma los derechos y deberes en el caso, va aplicando y logra aplicar propiamente los derechos y deberes en el todo del caso porque cuando los seres humanos aplican los derechos y deberes, hacen que las personas existentes en el caso apliquen los derechos y deberes porque se hace que tanto su persona como las personas en relación con su persona apliquen los derechos y deberes, ya que cuando un ser humano aplica los derechos y deberes,
Esto incluye la forma en la cual los derechos y deberes deben ser aplicados por su persona en relación con las demás personas. Es decir, esto incluye la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con su persona, en relación con las demás personas. Y así, cuando todos los seres humanos aplican los derechos y deberes, existe el cumplimiento del derecho, es decir, validez jurídica, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y por ende, como consecuencia de existencia del caso válido, como consecuencia de la existencia del caso válido, de existir el caso válidamente, la IA mercantil existente en él es válida al existir con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces el abogado, los abogados deben ser capaces de detectar ello, como frente a un caso enfocado en lo preventivo, a nivel preventivo, aplican y por ende se deben aplicar los derechos y deberes y debe lograr la aplicación de los derechos y deberes según la competencia y el alcance propiamente que tenga la abogacía involucrada, es decir, según la naturaleza jurídica de la respectiva abogacía involucrada, y así logran la eficacia jurídica necesaria para que el caso exista válidamente. Por ejemplo, viabilizando la solución de conflictos que existan internamente en el caso o, ¿cierto? Detectando precisamente lo previsible, lo que es previsible según la forma jurídica en la cual vaya existiendo y propiamente exista cada persona en el caso, y por ende haciendo la claridad para la que la persona respectiva se anticipe a ello y todo exista válidamente, y además aclarando cómo frente a lo imprevisible, a la medida de cada persona, una vez ocurre, se debe actuar, se actúa diligentemente, es decir, aplicando los derechos y deberes, cómo se deben aplicar los derechos y deberes una vez ocurra lo irresistible, lo imprevisible y en general ejerciendo la abogacía, es decir, la forma en la cual apliquen los derechos y deberes en relación con la abogacía, para así aclarar lo que es justo, es decir, lo ajustado a los derechos y deberes, y lograrlo en lo que dependa de su alcance. Tanto porque esa claridad le aclara a las demás personas vinculadas en el caso distintas de las personas que ejerzan la abogacía, cómo cada quien debe aplicar los derechos y deberes, como a la vez, como he indicado, viabilizando cualquier conflicto que exista y a la vez logrando la eficacia jurídica, incluido mediante las formas, los mecanismos, las acciones jurídicas de control, para que cuando no es algo voluntario, de manera coercitiva, ¿cierto? De manera obligatoria, se logre que la persona que esté actuando con culpa, inaplicando de alguna manera los derechos y deberes, lo deje de hacer y asuma la consecuencia de ello y el caso continúe, cuando no es posible una compensación, un arreglo directo entre las partes o porque de alguna manera voluntariamente no se asuma la consecuencia de la culpa y no se solucione de alguna manera directa entre los afectados y propiamente entre los involucrados con un conflicto, el respectivo conflicto. Y a nivel correctivo, el abogado diligente, los abogados a nivel individual y como equipos de abogados diligentes, son capaces de detectar precisamente lo justo y lo injusto frente a un conflicto que exista en relación con un caso anterior que haya estado involucrado, es decir, relacionado de alguna manera, implicado de alguna forma con IA mercantil. Y así se aclara si la persona que es juzgada ha actuado diligentemente, es decir, aplicando los derechos y deberes o con culpa y cómo ha existido como tal totalmente la forma de la diligencia o de la culpa y por ende la prueba de ello, cómo se forma y propiamente cuál es la prueba de ello y cómo por ende se fundamenta jurídicamente y a la vez es capaz de lograr que se haga justicia, que se realice lo que sea justo, lo que se aclare que es lo justo, lo ajustado a los derechos y deberes a la medida de ello y por ende de lograr que se realice la justicia, se forme por ende completamente, totalmente la justicia y se termine el conflicto, se solucione el conflicto, o que, es decir, de la manera más fácil porque voluntariamente la persona que deba asumir la consecuencia de su culpa lo haga, o que de manera coercitiva se logre ello cuando se logre, hasta que se logre. Y esto incluye a la vez el control de cualquier actuación culpable antijurídica basada en la inaplicación de los derechos y deberes, basada en lo improcedente jurídicamente, en lo injusto, en lo inválido en lo ineficaz jurídicamente, en lo inseguro jurídicamente, no en la certeza del cumplimiento del derecho, sino en la incertidumbre en relación con los derechos y deberes y propiamente es capaz de controlar cualquier actuación basada en lo opuesto a los derechos y deberes, que por ende al existir hace inaplicable los derechos y deberes frente a las partes del conflicto o en relación con cualquier tercero que actúe para dirimir el conflicto que sea un tercero válido, pero cuya actuación no se desarrolle válidamente. Entonces, en general, es capaz de lograr justicia, que se termine el conflicto porque se logre lo ajustado a los derechos y deberes. Entonces,
Si se quiere, se trata de una convergencia jurídica y propiamente tener claro que el derecho es un todo, es decir, se trata de la forma del todo de la forma de los derechos y deberes a la medida del todo de cada caso preventivo correctivo, vinculado de alguna forma con la IA mercantil, a la medida, por ende, del todo de las particularidades jurídicas, es decir, de cada una de las partes y el todo de cada IA mercantil involucrada en cada caso, es decir, a la medida del todo de la IA mercantil existente en cada caso, por ende, a la medida de sus partes, de la naturaleza jurídica de sus partes y, en general, como tal, a la medida de la forma de su existencia, es decir, de la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista en cada caso jurídico, en relación con cada caso jurídico. Entonces, como últimos ejemplos, a la vez, así como se da el fenómeno de la relación frente al consumidor y de la relación jurídica frente a la competencia, existen temas, por ejemplo, en relación con lo conocido como propiedad intelectual, o en relación con lo conocido como privacidad, o en relación con lo conocido como tratamiento, por ende válido, de datos personales y no personales, o en relación con la seguridad de la información, o en relación, perdón, con la transparencia, es decir, la forma pública válida precisamente de transmitir cómo existe y por ende cómo es válida un producto y propiamente una IA mercantil, cómo es válido un producto de IA mercantil, cómo es válida una IA mercantil, la respectiva IA mercantil involucrada preventiva o correctivamente. Y a la vez, por ejemplo, en temas en general que involucren todo esto, cómo es el fenómeno de la gestión, por ende, diligente del riesgo frente a la IA mercantil. Y a la vez, dentro de ello, cómo se maneja la personalización válida mediante una IA mercantil y propiamente en relación con una IA mercantil. Personalización válida, que significa cómo se logra la atención válida de la forma de cada persona que interactúe frente a una IA mercantil, en lo que dependa precisamente del alcance, es decir, de la forma jurídica de la respectiva IA mercantil involucrada, por ende en lo que dependa de la respectiva empresa mercantil a cargo de dicha personalización. Y por ende en lo que dependa de las terceras personas vinculadas con dicha empresa mercantil en caso de existir, a la medida del caso. Entonces hay un fenómeno complejo que se simplifica si se tienen claros a nivel profesional jurídico como profesionales del derecho, es decir, del conocimiento de los derechos y deberes, si se tienen claros los derechos y deberes, si se tiene clara la forma de los derechos y deberes y por ende si se logra aplicarle alguna forma para que así se logre validez jurídica, es decir, que la forma del respectivo caso jurídico preventivo correctivo vinculado con IA mercantil coincida con la forma de los derechos y deberes, por ende a la medida de ello. Y por ende, los abogados que conocen con alto nivel jurídico profesionalmente, como profesionales del derecho, los fundamentos jurídicos, es decir, las condiciones de los derechos y deberes, es decir, la forma de los derechos y deberes, y que logran aplicarlos, tienen alto rendimiento jurídico, es decir, son capaces contundentemente, de manera óptima, en relación con la detección y solución de los problemas jurídicos de los casos, es decir, son óptimos para lograr justicia preventiva o correctivamente frente a la IA mercantil, es decir, cuentan con un alto valor jurídico para lograr soluciones jurídicas, por ende contundentes, efectivas, eficaces, con seguridad jurídica, válidas, ¿cierto? Es decir, basadas en la certeza de la aplicación, de la existencia y de la aplicación de los derechos y deberes a nivel preventivo o correctivo, es decir, a nivel de asuntos jurídicos preventivos o correctivos en relación con la IA mercantil. Les agradezco por su atención y los invito a www.legadly.ca para que conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestros servicios para educar con alto nivel jurídico abogados frente a la IA mercantil y para que conozcan los contenidos de nuestro blog y se perfeccionen jurídicamente frente a lo procedente e improcedente jurídicamente en relación con la IA mercantil. El derecho solo es uno, pero se trata de concretarlo y tener la capacidad contundente de aplicarlo frente al fenómeno jurídico de lo mercantil a la medida de las especificidades jurídicas de la IA mercantil, es decir, del producto empresarial mercantil de inteligencia artificial que se cree por el resultado de la unión de los bienes y servicios que involucre, según el caso. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.